yo creo que en un tema de trascendental importancia. Hoy a la mañana predicaba a través de las redes sociales, a través de Zoom, a nuestra iglesia en Colombia. Había un grupo precioso, tuvieron un grupo de alabanza, un tiempo de alabanza muy lindo, y les compartía algo de lo que voy a leer y compartir con ustedes en esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 12. Pablo abre su corazón y cuenta algo que le está sucediendo. Si él no lo hubiera contado, nunca hubiéramos sabido este problema, entre comillas, que él estaba atravesando. No sabemos durante cuánto tiempo tuvo este aguijón o esta espina, como también se traduce en otras versiones, pero vamos a leer el porqué de este sufrimiento en relación a lo que hablábamos el jueves. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles? Leamos la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:1. Aunque van a ver que él está hablando como si fuera de otra persona, en tercera persona, es él el que está contando una experiencia como si fuera otro hombre. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, es él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la misma presencia de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia tan tremenda. Estuvo en la misma presencia de Dios, en lo que él llama el tercer cielo o el paraíso, es lo mismo. Y dice que allí vio y escuchó cosas que el Señor nunca le permitió compartirlas. Ni con su palabra cuando visitaba las iglesias, ni en las cartas, sino que cuenta por encima la experiencia, pero que sin lugar a dudas tuvo que ser algo realmente tremendo. Cuando el jueves hablamos acerca de la importancia de reconocer nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, yo quisiera dejar bien claro que una cosa es el sentirnos débil, incapaces, nerviosos, por una responsabilidad que tenemos por delante, como por ejemplo me está pasando a mí con esto de México, que se está creando una expectativa y se está haciendo toda una, como dice el pastor José Arena, una auténtica revolución que a mí como persona, como hombre, me tiene todo el día temblando. Porque estas cosas a mí sinceramente me ponen muy nervioso. Una cosa es sentirnos débiles, ya digo, incapaces de poder cumplir con esas responsabilidades tan enormes que Dios pone sobre nuestros hombros. Y es bueno sentirse así, porque así no pierdes el contacto con la tierra y no te crees bajo ningún concepto que todo lo puedes y que todo lo sabes y que no hay nada que no puedas superar. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente
es el tema de las debilidades, en las cuales tenemos que trabajar mucho para que se conviertan con el paso del tiempo, con la ayuda del Señor, en puntos fuertes. Amén, hermanos. Si no mezclemos una cosa con otra, porque no tienen nada que ver. Los puntos débiles de nuestra vida no debemos de ocultarlos. Primeramente porque el Señor los conoce. Y como dijimos el día jueves, si esos puntos débiles no los reconocemos y se los entregamos al Señor, son auténticas amenazas en nuestro camino. Es como entrar en un terreno lleno de minas. En cualquier momento puedes salir por los aires porque no sabes dónde está el explosivo. Y ocultar los puntos débiles de nuestra vida. Permítame ponerles el ejemplo de cuando Faraón en Egipto dio un edicto que dijo que tenían que matar a todos los niños pequeños, lanzarlos al río Nilo para que se ahogaran. Dice la Biblia que una familia ocultó a su hijo durante 3 meses. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Moisés. Es imposible ocultar a un bebé. En algún momento llora, en algún momento hace ruido. Y cualquier madre que ya hubiera tirado al río o lo hubieran tirado al río a sus hijos, al ver a la vecina con su hijo escondido, probablemente te podría delatar y decir, ¿por qué yo tengo que experimentar este dolor y tú tienes el gozo y la alegría de poder tener a tu hijo escondido? Pues en cierto sentido, tratar de ocultar los puntos débiles es como decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Ya que todo Dios lo ve, lo conoce y lo sabe perfectamente. Es absurdo intentar ocultar nuestros puntos débiles, porque cuanto antes los reconozcamos y los confesemos, pidiéndole ayuda al Señor, antes podremos superarlos y vencerlos en el nombre del Señor. Tratar de ocultar un punto débil, una debilidad de nuestra carne, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, es como intentar ocultar un cadáver en casa. Tarde o temprano el olor va a salir por todas partes y es imposible ocultar la vida de un cadáver en casa. Los puntos débiles huelen a muerte, los puntos fuertes huelen a vida. Y la Biblia habla acerca de la carne, y cuando habla de la carne habla del ego, habla de lo que somos nosotros, de lo que éramos y practicábamos y creíamos y hablábamos y nos dominaba antes de conocer a Cristo. Gracias al Señor que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero el cristianismo no se vive con un cuerpo glorificado. El cristianismo, la vida cristiana no se vive sentado en el cielo, sino con los pies en la tierra y con el mismo cuerpo que teníamos antes de conocer al Señor. Y en ese cuerpo manchado por las cosas de este mundo, este cuerpo de barro, de polvo y ceniza, como decía el patriarca Abraham, es donde muchas veces todavía quedan reminiscencias de nuestra antigua vida y muchas veces pues salen a la luz. Y es lo que yo quiero en esta tarde hablar acerca de los puntos débiles. ¿Sabéis que hay más de 30 versículos en la Biblia que hablan acerca de las debilidades humanas? Y me llama muchísimo la atención que la Biblia no presenta a los hombres de Dios, a los hombres y a las mujeres, como personas que nunca fueron tentadas, que nunca tuvieron debilidades, que todo lo que hacían les salía bien, sino más bien todo lo contrario. El Señor no oculta el pecado de Adán y Eva. Podía haberlo pasado por alto, pero no lo hace. La Biblia dice que oyeron la voz de Satanás, le creyeron, le obedecieron y perdieron su comunión con Dios por desobediencia. Y la Biblia lo dice. La Biblia no oculta el asesinato de Caín. La Biblia no oculta la envidia y los celos de los hermanos de José cuando lo quieren matar, pero por la gracia de Dios se salvó y fue esclavo durante muchos años en Egipto. La Biblia no oculta las triquiñuelas de Jacob, tratando de obtener la bendición a toda costa, ¿verdad? Si hay que engañar al padre, se engaña, si hay que hacer lo que sea, se hace con tal de obtener la bendición. La Biblia no oculta el pecado terrible de David, ni su adulterio, ni cómo mató al marido de la mujer con la cual se acostó. La Biblia no oculta las debilidades de Salomón, que por cierto todos sabemos cuáles eran, ¿verdad? La Biblia no oculta que Pedro negó al Señor, ni que Lot era un pelele y él estaba dominado por sus hijas, y aunque él lo pasaba mal en Sodoma y Gomorra con tal de tenerlas contentas, era capaz de renunciar a su comunión con Dios y separarse de su tío Abraham con tal de tenerlas a ellas contentas. La Biblia no oculta la debilidad de Judas, que dice que era una persona que robaba la bolsa
extraía el dinero y finalmente terminó traicionando al Señor por unas pocas piezas de plata. La Biblia no oculta que uno de los compañeros de ministerio de Pablo, Demas, lo abandonó, pero no para irse con otro ministerio o para congregarse en otra iglesia o para servir al Señor en otro continente o de otra manera, sino que se fue al mundo. La Biblia no oculta el pecado de Alejandro el calderero, que dice que le causó muchos males al apóstol Pablo estando en la prisión. En otras palabras, la Biblia es un libro que refleja la carnalidad de los hombres y también su santidad. La Biblia no oculta que eran hombres de carne y hueso como nosotros, hasta el punto que Santiago dice de Elías. Fíjense, el gran profeta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que se desanimaba y deseó morirse. Y de hecho le pidió al Señor: quítame la vida, ya no aguanto más. La Biblia no oculta que aquel grandísimo profeta llamado Jeremías, que predicó en Jerusalén jugándose la vida y que recibió todo tipo de humillaciones, estuvo en cárcel, fue azotado, etc. La Biblia no oculta que hay un momento en el que dice: no predico más. Total, ¿de qué sirve hablar? ¿De qué sirve amonestar? ¿De qué sirve advertir al pueblo de su pecado? Si nadie se convierte, nadie cambia, todo sigue igual o peor. La Biblia no oculta que se hartó y le dijo al Señor: ya no aguanto más. Aunque dice que mientras callaba, un fuego de Dios ardía en sus entrañas, porque sabía que Él era la voz de Dios que tenía que hablar en Jerusalén. Es decir, todos y cada uno de los personajes de la Biblia tuvieron sus puntos débiles, y tampoco la Biblia oculta que aquel grandísimo hombre de Dios que llegó a estar en el paraíso, que estuvo en la presencia de Dios viendo cosas que en la Biblia no se cuentan y oyendo cosas que no se le permitió contar, Dios permitió que llegara a su vida una espina, un aguijón, algo que le mantenía con los pies en la tierra, y dice que el propósito de ese aguijón era para que no me enalteciera sobremanera. En otras palabras, Pablo está diciendo claramente que si no hubiera tenido este aguijón, si no hubiera tenido esta limitación, probablemente hubiera caído en arrogancia, en orgullo, en exaltación desmedida de su persona. Y uno dice: ¿cómo es posible? Pablo, un hombre que habla del fruto del Espíritu, que habla del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, un hombre con tanta experiencia, un hombre tan usado, un hombre tan bendecido, con unas experiencias tremendas, un hombre que conoció al Señor de una forma espectacular, tuviera tendencia con estas experiencias sobrenaturales y genuinas de Dios al orgullo, al enaltecimiento. Pues ahí está, más claro agua. No vamos a tratar de explicar en qué consistía este aguijón o espina en la vida de Pablo, porque ¿para qué? Si ni siquiera él, que es el protagonista de esto, cuenta y dice exactamente de qué se trataba. Comenzamos a leer todo tipo de opiniones en los comentarios, que si era esto, que si era aquello, pero eso no es lo realmente importante. ¿Qué más da lo que era el aguijón de Pablo? ¿Qué más nos da a nosotros? Lo importante es ver el propósito, el objetivo por el cual Dios envió a la vida de Pablo este aguijón, esta limitación física o espiritual o de la índole que sea, para que no me enalteciera sobremanera. Luego Pablo está admitiendo clarísimamente que si no hubiera sido por esto que el Señor permitió en su vida, por lo cual rogó 3 veces, y la respuesta del cielo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hubiera caído en el orgullo, hubiera perdido muchas bendiciones si el Señor no le hubiera mandado este aguijón a su vida. Es interesante ver cómo la Biblia habla acerca de cómo somos seres humanos débiles. Por mucho tiempo que llevemos en el ministerio, por muchos años que llevemos en los caminos del Señor, todos somos débiles y todos tenemos muchas áreas en las que todavía la santidad de Cristo tiene que manifestarse mucho más. Amén, hermanos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, no por todos los versículos que hablan del tema, pero sí vamos a escuchar algunos versículos que nos van a dar luz acerca de este tema de los puntos débiles de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene muchas funciones que llevar a cabo en la vida del creyente, muchas. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: os veo tristes, porque ya sabéis que me voy, pero os digo sinceramente que os conviene que yo me vaya,
Porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y enumera una serie de misiones, de objetivos, de funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero una de las cosas que dice Pablo en Romanos capítulo 8 es que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que está permanentemente en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabe el Señor, verdad? Que necesitamos una ayuda adicional. No solamente tener las ganas, no solamente reconocer, no solamente admitir y pedir ayuda, sino que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestras debilidades, para que sepamos cómo orar y no estar toda la vida luchando con lo mismo y no estar toda la vida siendo esclavos de algo o de alguien que nos roba la paz y la bendición que recibimos tal vez en un culto como este. Es una lástima ver a muchos creyentes que no son capaces de mantener 24 horas la bendición que han recibido. Siempre viene algo, siempre ocurre algo. Si no es con el vecino, es con el amigo, o con el padre, con la madre o con quien sea. Y la voluntad de Dios es que tú sepas mantener tu victoria, tu firmeza en el Señor y que nada ni nadie, escúchalo bien, nada ni nadie te arrebate la bendición de Dios. Que no dependas de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. Y para poder llegar a ese nivel de madurez, para poder mantenernos firmes 24 horas al día, 365 días al año seguido, uno detrás de otro, el Espíritu Santo que mora en nosotros viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Y eso debería darnos un gozo y una tranquilidad tremenda. Amén, hermanos. Romanos 14:1 nos habla de un tipo de creyentes que existen, como por ejemplo este. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Débil en la fe. Qué triste, ¿no? Ver personas débiles en la fe. Cuando la fe es algo tan importante que dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Pues hay personas sí que tienen fe, pero es muy débil. No es una fe madura, no es una fe robusta. Es una fe que depende a veces de emociones, de sentimientos, de circunstancias. Y la Biblia dice, bueno, hay débiles en la fe. No entren a pelear, no entren a discutir sobre opiniones. Pues recíbanlo y traten de ayudarlos lo mejor posible. Espero que no haya ningún débil en la fe en esta tarde entre nosotros, ni en sus casas, sino que todos tengamos, como dijo el Señor de aquel hombre, grande es tu fe. En todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este hombre, ¿se acuerdan? También en Romanos capítulo 15, versículo 1, nos dice la palabra así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí hay dos tipos de creyentes, los fuertes y los débiles. ¿A qué grupo perteneces? ¿Con quién te identificas? ¿Con los fuertes o con los débiles? Si dices con los fuertes, pues dice aquí que los fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y si eres del grupo de los débiles, pídele al Señor que salgas de ese grupo lo antes posible y que formes parte de los fuertes y maduros en el nombre del Señor. Tenemos por otra parte un versículo precioso que es un consejo a las personas que son débiles, a las personas que han caído y tropezado, a las personas que han perdido su estabilidad y firmeza en el Señor. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No era ese el que yo decía, pero está bien, sí. El capítulo 11 del libro de Hebreos es extraordinario porque habla de cosas que se lograron hacer en la historia gracias a la fe. No todos hicieron lo mismo. Hay gente que tiene fe o tuvo fe para ir a la guerra y vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Pero hay gente que tuvo fe para aguantar sufrimiento y torturas y adversidades. La fe nos ayuda para tantos y tantos aspectos de la vida. Y dice que hubieron personas que sacaron fuerza de la debilidad porque clamaron y se refugiaron en el Señor. Pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 12, que es el versículo que es un consejo, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, los que dicen, he tirado la toalla, pastor. Ya no puedo más con esto. He bajado las manos, me rindo.
ya no puedo más. Las rodillas paralizadas, las que ya no quieren avanzar, los que ya no quieren caminar, han tropezado tantas veces, han hecho tanto tipo de promesas, han decidido después de un mensaje tomar una decisión por el Señor y luego no la han cumplido, no han permanecido en el Señor, que dice que a esta gente que ya ha bajado las manos y que tienen ya las rodillas paralizadas, hay que levantarlos y decirles adelante, todavía queda mucho camino por recorrer. Le pasó a Elías, le pasó a Pedro, le pasó a tantas personas de la historia bíblica que por lo que hicieron o no hicieron, por lo que dijeron o dejaron de decir, se sintieron fracasados, inútiles. ¿Cómo se va a sentir Pedro después de haber negado al Señor 3 veces? No era la mejor noche, no era el mejor día de su vida. Fue el día malo para Pedro. Fue el día en el que no fue capaz de decir, sí, yo soy un discípulo de Cristo. Yo he visto al Señor glorificado en el monte y he visto cómo se le presentó un día a Moisés y Elías. Sí, yo lo he visto. ¿Cómo voy a negar eso? ¿Y cómo voy a negar que yo fui uno de los que repartían panes y peces a enormes multitudes cuando yo sabía que no teníamos recursos para que las multitudes se saciaran? ¿Cómo voy a negar eso? ¿Cómo voy a negar que un día entró a mi casa y oró por mi suegra y la fiebre desapareció al instante? ¿Cómo voy a negar yo que caminé con mi Señor por encima de las aguas? Pues lo negó, no sé quién es ese hombre. Y por eso dice que esa noche lloró amargamente. Y por eso el Señor, cuando resucita 3 días más tarde, le dice a una de las mujeres, dile a mis discípulos y a Pedro, porque él dice que no quiere ser más de mi grupo, a mis discípulos y a Pedro, dile que vayan a Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ellos. Y vemos al Señor que le da una segunda oportunidad y lo restaura y lo levanta y le dice, apacienta a mis corderos. Sí, al que había negado 72 horas atrás al maestro, le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, no sigas en ese estado de frustración y de amargura y de tristeza, porque yo todavía puedo usar tu vida poderosamente. Y aquel que le dijo, si no veo las llagas, si meto mi dedo en sus llagas y en su costado no creo, a ese también el Señor se le apareció. Y tantas personas de la Biblia que fracasaron y cayeron en su debilidad, pero que el Señor los restauró, porque nuestro Dios no solamente es un Dios que salva, sino un Dios que restaura a los que han caído y han bajado las manos y tienen sus rodillas paralizadas. También nos dice en el libro de Joel algo muy interesante, y ahora vamos a dar un giro en el mensaje, porque hay un texto que a lo mejor a priori no se entiende, pero yo lo voy a utilizar y les voy a decir por qué. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros azadones. Es un cambio radical. No es lo mismo una azada que una espada. No es lo mismo una hoz que una lanza. Y el Señor lo que está diciendo es cambien las armas. Ya no usen azadas, ahora usen espadas. ¿Y no será que a lo mejor el sistema o lo que has hecho para cambiar te ha fallado y estás empeñado en seguir haciendo lo mismo? Quiero recordarle las palabras de aquel hombre que todos conocemos, Albert Einstein, que dijo en una ocasión, si quieres ver cambios, no hagas siempre lo mismo. Y hay personas que están empeñadas que el sistema, que el método que ellos tienen es eficaz. Y lo podemos ver en la sociedad en la que vivimos. Y el Señor Jesucristo la definió como ciegos, guías de ciegos. Si un ciego cae en el hoyo, ¿cómo va a poder guiar a otro? Los dos caerán en el mismo hoyo, en la misma trampa, en la misma red. Nosotros tenemos armas espiritualmente hablando para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Piensa en qué has estado haciendo, qué has intentado, qué lugares has visitado, a qué sitios has ido. ¿Qué has estado haciendo para dejar lo que quieres dejar? Para cambiar como quieres cambiar. Porque si no lo has logrado, si no has obtenido éxito en esa empresa, en ese ejercicio, quiere decir que ha llegado el tiempo de cambiar tus armas. Le decía el Señor a los agricultores, dejen de trabajar en el campo y hagan espadas de vuestras azadas. Dejad la hoz y convertirlas en lanzas. En otras palabras, es un cambio de estrategia. Hay que tener una mentalidad diferente. Actuar diferente. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne.
De poco sirve una hoz para ir a la guerra. De poco sirve una azada. Tenemos que tener armas que nos permitan contrarrestar los ataques del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, decía Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo conocía cuáles eran las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Y si quieren pueden leer tranquilamente el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, donde van a ver cómo él describe la armadura de un soldado romano y él aplica cada una de las partes de la armadura del soldado romano a distintas armas que tiene el creyente para defenderse y atacar en el día de hoy. Él observaba que el soldado romano no iba desprotegido en cuanto a la cabeza, sino que llevaba un yelmo. Y él dice, el yelmo es como la salvación. Es decir, el yelmo guarda la cabeza. Y él dice, mentalízate, cambia tu forma de pensar. Eres salvo, por lo tanto ahora ya no puedes pensar, vivir, actuar y comportarte como antes lo hacías. El soldado romano se protegía el pecho con esa coraza, la justicia de Dios en tu vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ahora hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Él sabía que el soldado romano necesitaba un escudo para poder repeler los ataques del enemigo, y él dice, ese escudo lo voy a comparar a la fe, porque cuando el diablo te lanza un dardo de fuego, tú puedes usar el escudo de la fe y neutralizar al enemigo. Pero hace falta una espada. Hace falta un arma que te permita atacar y neutralizar al enemigo. La espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando camines por la vida ya no caminas en la carne, ya no caminas en el ego, en la arrogancia, en la soberbia, sino ahora con el apresto del Evangelio. Ahora tenemos un mensaje que transmitir, tenemos una palabra que comunicar, el Evangelio de Jesucristo, que dice ir por todo el mundo y predicar este mensaje. En otras palabras, el cristiano no va por la vida desprotegido. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Cada vez que tengo problemas vengo a la iglesia y cuando se me resuelven ya no vengo más. Esa no es la vida que la Biblia describe para ti y para mí. La Biblia nos enseña que es bueno congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Ya en el siglo I había hermanos que no le daban importancia al congregarse. Pero no es suficiente con congregarse. Tú tienes que aprender a defenderte tú solito, tú sola en casa. Cuando eres tentado, cuando eres calumniado, cuando eres perseguido. A lo mejor vives en una familia donde tú eres la única, el único convertido y se ríen de ti tus compañeros de trabajo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? Como dice la palabra de Dios. Con esas armas, el nombre de Cristo es una de ellas, la oración es otra, la palabra de Dios es otra, y así cada una de esas armas me ayudan a vivir en victoria. Hay que cambiar las armas. Miren, por ejemplo, esta serie de fotografías que vamos a mostrarles. Esa era un arma muy poderosa hace siglos, la famosa catapulta. Hoy en día sería ridículo ir a la guerra con una catapulta. O con esta otra arma que ven ustedes ahí, sí, que podía matar, hacía mucho daño, la ballesta, pero son armas muy antiguas. Esas armas hoy en día están en un museo, son reliquias que la gente va a visitar. Esas catapultas que lanzaban piedras, esa bola con pinchos que utilizaban en el campo de batalla, en el cuerpo a cuerpo, tuvieron su momento, pero sería ridículo hoy en día mandar a un soldado a la guerra con estas armas. No tiene ningún sentido, están caducadas, ya no funcionan. Nadie va a la guerra con este tipo de armamento. Antes sí, tuvieron su momento, tuvieron su lugar, cualquiera daría lo que fuera por tener cosas como estas. Pero hoy en día hay otro tipo de armas. Comparen eso con una catapulta. Comparen eso con una catapulta. Robots que son capaces de ir a lugares donde no hace falta ni que vaya el ser humano, lo teledirigen para que vaya y dispare. Miren qué misiles que pueden viajar miles y miles de kilómetros a otros continentes y hacer una destrucción terrible. Miren qué armamento. Queridos hermanos, hay armas antiguas y armas modernas. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú no conocías al Señor, tenías tus métodos, tenías tus ideas para defenderte, para protegerte, pero no puedes seguir aplicando, no puedes seguir viviendo con aquellos métodos hoy en día tu vida cristiana. ¿Qué hacías antes cuando alguien te criticaba?
¿Qué hacías antes cuando alguien te insultaba? ¿Qué hacías antes cuando alguien te miraba mal? ¿Qué arma utilizabas? ¿El amor? ¿La paciencia? ¿La misericordia? ¿La oración? ¿La bendición? ¿Seguro? ¿Utilizabas el impulso de tus puños, las palabras de tu boca? Sabe Dios qué armas utilizábamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, no militamos, no ejercemos en el ejército de este mundo, sino que ahora cuando recibimos ataques y presiones de todo tipo, de arriba, de abajo, incluso hasta de hermanos en Cristo, porque no solamente son los problemas que vienen de la calle, a veces también vienen desde adentro, y se levantarán de entre vosotros, dice la Biblia, falsos profetas y falsos apóstoles y falsos hermanos. Por supuesto que sí, siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. Pero ¿cómo reaccionamos ahora ante todo eso? Con armas diferentes, con armas espirituales, con lo mismo que hacía el Señor cuando le insultaban, que no devolvía otra maldición. Dando ejemplo, comportándonos de una forma distinta y diferente, llevando todo a la oración, a la presencia del Señor y poniendo todo en sus manos, sabiendo que Él es nuestro mejor abogado. ¿Cuántos dicen amén? Si no aprendemos a vivir así, si no queremos defendernos a nosotros mismos, estaremos perdiendo el tiempo y seremos otra vez víctimas de nosotros mismos. Porque dicho sea de paso, el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Las armas que el Señor nos ha dado son armas poderosas que en el mundo espiritual tienen un efecto destructivo. Fíjate cuando oramos al Señor. Estamos orando por personas de otros continentes, personas que nunca hemos visto su rostro, pero que la oración que no conoce fronteras es capaz de llegar hasta ese hospital, hasta esa casa, y tocar a ese joven en esa cárcel o en esa circunstancia difícil en la que se encuentra. Y es un arma tremendamente poderosa que viaja de continente a continente, de país en país, y sobre todo cuando va ungida y respaldada por la palabra y por el nombre de Cristo. Esas son las armas que tenemos nosotros hoy en día. Antes, cuando tal vez no teníamos dinero, cuando no podíamos pagar las deudas, cuando nos echaban del trabajo, cuando no te pagaban lo que te habían prometido pagar, ¿verdad? Agarrabas al jefe por el cuello, le insultabas, lo querías denunciar, le querías pegar. Pero sin embargo ahora tenemos las promesas de Dios. Y en esas promesas el Señor nos dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Y a veces nos enfadamos con las personas. Y es como cuando nos golpeamos con el martillo un dedo. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Alguna vez te ha pasado? Como duele, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que insultes al martillo? ¿Qué sentido tienes que llames de todo al martillo? El martillo es simplemente el instrumento. Pero el que se ha hecho daño eres tú, utilizando ese instrumento. Y a veces no sabemos interpretar las cosas que ocurren. Pensamos que es el jefe que la tiene tomada conmigo, o el vecino de arriba. Pero ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Y cuando ocurre algo es porque detrás de ese algo nuestro Dios está hablando y está tratando de enseñarnos algo. Puedes pelear con el martillo, puedes pelear con la persona, pero detrás de la persona está nuestro Dios, que es el que ha permitido que esa persona te haga o te diga lo que te hace doler. Y así como Pablo le dijo al Señor: quítame esto, y el Señor le dijo: no. Y volvió a pedírselo otra vez y le dijo el Señor: no. Y en 3 ocasiones rogó: quítame este aguijón, esta espina de mi vida. Y el Señor dijo: no te lo voy a quitar, pero te voy a enseñar algo que no has aprendido hasta ahora, y lo vas a aprender sí o sí. Que mi gracia, es decir, mi presencia en ti, es más que suficiente. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando te aplauden, sino también cuando te persiguen. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando hay una multitud de gente que te escucha, sino cuando estás solo en una mazmorra que nadie viene a visitarte. Allí vas a escribir una de las mejores cartas que jamás en tu vida habías pensado escribir, cuya palabra principal y más repetida será: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo: regocijaos en el Señor.
Y vas a aprender a gozarte cuando hay un montón de gente que te escucha y te admira. Y vas a gozarte cuando un Demas te abandone o cuando un Alejandro el Calderero te traicione y cuando nadie en tu primera defensa esté a tu lado. Vas a aprender a gozarte en afrentas, en debilidades, en soledad. En todo momento vas a aprender a gozarte. Es decir, el favor que le estaba haciendo el Señor a Pablo con este aguijón fue tremendo. Y tarde o temprano, todos nosotros, si el Señor lo cree conveniente, mandará a nuestra vida un aguijón, algo que no nos haga perder la perspectiva de que somos seres humanos limitados y finitos en espacio y en tiempo, pero que tenemos un Dios que se llama El Shaddai, que significa el Todopoderoso o el Suficiente, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Hay lecciones que se aprenden leyendo la Biblia, las captas, las aprendes, las memorizas, las interiorizas, las pones en práctica, amén. Pero hay otras lecciones que se aprenden llorando y sufriendo, y son las que nunca se olvidan. Por eso decimos en una de las canciones que tenemos en el repertorio de la iglesia, hay dolores que son una bendición. Y las hermanas saben perfectamente, las que habéis sido madres, sabéis perfectamente que vuestros hijos son una bendición, pero los paristeis con dolor. Y esa experiencia que tuvisteis con dolor no se olvida nunca. Y lo que se aprende en la vida cristiana con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, no se olvida nunca. Dice la Escritura, y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Los seres humanos tenemos ese punto de cobardía que es querer siempre huir de lo peligroso, huir de aquello que nos pueda hacer o producir dolor, huir de aquellas situaciones que no controlamos. Pero el Señor muchas veces nos mete en situaciones, como por ejemplo cuando describe en el Salmo 23, valles de sombra y de muerte, donde uno dice, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero el Señor dice, pero mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y el Señor a veces permite que nos rodeen ejércitos, como lo permitió con la vida de David, que pensaba que iba a morir, pero llegó a escribir uno de los salmos más hermosos que jamás había escrito, cuando dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso lo escribió en medio de un ejército que lo quería devorar. Así que mis queridos hermanos, todo en la vida, siempre y cuando andemos en orden, en santidad y en obediencia, todo tiene una razón de ser. Y antes de que termine este año, oraremos y confesaremos y trabajaremos para que los puntos débiles de nuestra vida se conviertan en puntos fuertes para la honra y la gloria del Señor. Y usted dice, ¿se puede? Claro que se puede. Mira a Pedro negando al Señor y años más tarde muriendo crucificado en Roma para la gloria del Señor. Mira a Juan diciendo, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y al final fue el hombre que más pronunció la palabra amor. Amaos los unos a los otros, porque el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Claro que se puede cambiar, claro que uno puede ser restaurado, pero uno tiene que querer. Y la pregunta que yo os hago esta tarde es, ¿queréis verdaderamente superar los puntos débiles de vuestra vida, sí o no? Pues ponte de pie en esta tarde y eleva esta palabra de oración al Señor. Y pídele con toda tu alma y con todo tu corazón a Él, que te ve y te conoce perfectamente, que te ayude, que te renueve, que te transforme y te cambie, para que con su ayuda y su bendición y su palabra en nosotros podamos superar toda debilidad que todavía pueda estar entre nosotros. Ahí donde estás, habla con el Señor y pídele en este momento a Él que haga ese cambio en ti, que haga esa obra que solamente Él puede hacer. No esperes cambios del hombre. El único que nos puede cambiar genuinamente y para siempre es nuestro Dios. Y por eso clamamos a ti en esta tarde, oh Dios del cielo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros fortalezca nuestras debilidades y que tu palabra que mora en nosotros
nos ayude a dejar a un lado todo aquello que nos separa y nos distancia de ti, Señor. Te damos infinitas gracias, oh Dios, porque contigo tenemos la victoria. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso, Señor, creemos y confesamos que tú nos ayudarás a ser cada día más fuertes en Dios. Y tu promesa es: diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo. Fuerte soy. Fuerte soy en el Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Levanta conmigo tu mano al cielo y dile al Señor Jesús en esta tarde que renueve tu vida y renueve todo tu ser. Aleluya.